vamos a comenzar este webinar. Solamente para el control de audio y todas estas cuestiones audiovisuales, es cierto que a veces son extremadamente complejas. Se escucha, ¿verdad? No, para que no esté hablando solo. ¿Sí? Fuerte y claro. Sí, se Ya. escucha. Perfecto, perfecto. Les voy a pedir, eso sí, que puedan silenciar los micrófonos, como típicamente lo hemos hecho. Cualquier cosa, por favor, escríbanlo ahí en el chat. Espero que tengamos una sesión más larga de lo común porque hay varios temas, ¿cierto? Así que me parece que vamos a tener ahí harto tiempo como para poder discutir estas cosas relacionadas con el procesamiento avanzado de datos GNSS. Bien, seguramente van a estar viendo ahí algunas líneas negras, ¿cierto? Pero eso es porque todavía la gente porque están ingresando, ¿cierto? Así que seguramente eso se va a normalizar ya cuando estemos en tierra derecha, ¿ok? Bien, mi nombre es Ariel Silva, para los que no me conocen. Esta parte siempre es compleja porque hablar de uno mismo en realidad es como un poco extraño, pero me han pedido por cortesía, ¿cierto?, que lo haga, ¿cierto?, el protocolo. Soy ingeniero de ejecución en geomensura. Aparte de eso, tengo un posgrado en geomática. Llevo un poquito más de 10 años en Geocom y bueno, mi labor acá es hacer difusión de productos, asesorar también a algunos clientes que requieran de posicionamiento preciso. Estamos hoy en día en una campaña bien importante relacionada con lo que tiene que ver con escáner láser móvil, por ejemplo, con los escáner láser terrestres, con temas de monitoreo con escáner también. Estamos tratando de hacer ahí algunos esfuerzos, ¿ya? Y tengo una predilección por el ajuste por mínimos cuadrados. En realidad, no sé por qué, pero siempre me ha gustado harto eso, y como el tema de GNSS, sin duda, es una de las temáticas más importantes del mundo geoespacial. Afortunadamente he podido vincular eso, ¿cierto?, en mi desarrollo profesional. Bien. Bien, ahora respecto a la agenda, vamos a hacer algo no tan cerrado desde el punto de vista de una presentación. Seguramente en algunos momentos voy a detenerme un poco, producto de que el computador va a estar procesando, así que ahí les pido las disculpas del caso. Espero que todo resulte bien con mi máquina, ya que está un poquito viejita. Así que espero que le dé la capacidad de procesamiento. En este momento tengo unos 7 proyectos de TBC abiertos para, digamos, hacer más fluida esta presentación. Bien, entonces, bueno, vamos a revisar temas relacionados con líneas bases GNSS. Esto desde la perspectiva de lo que tiene que ver con la determinación de las componentes cartesianas geocéntricas que generan estas observaciones satelitales, ¿cierto? Delta X, delta Y, delta Z, junto con la varianza covarianza. Bien. Bien. Respecto a los reportes para el procesamiento de datos GNSS, también vamos a revisar algunas cosas que yo sé que muchos de ustedes ya han visto, ¿cierto? Solamente hacer hincapié en eso que ya se conoce, digamos, seguramente hay otros colegas que no los han visto, ¿cierto? Y también intentar entrar en lo que tiene que ver con los reportes personalizados. Ahí he hecho algunas cosas que pudieran ser interesantes para los colegas que vinculan el procesamiento con software de ajuste de red, digamos, que sea fuera de lo que es TBC, ¿bien? También reportes para el ajuste de redes 3D. Todo eso amparado en una experiencia práctica que desarrollamos con unos colegas recientemente. También la incorporación de estaciones de referencia.
Centro Sismológico, Ministerio de Bienes Nacionales, la red GNSS Geocom, ¿cierto? Y por supuesto, lo más importante que tenemos en la región en términos geodésicos, ¿cierto? Que es CIRGAS, que sin duda ha planteado un ámbito extremadamente interesante para obtener la referencia, ¿cierto? Luego vamos a revisar lo que tiene que ver con órbitas precisas, desde una perspectiva práctica solamente. No pretendo dar, digamos, una clase de geodesia satelital, no es mi tema, pero sí poder comentarles algunas estrategias de uso de órbitas precisas en TBC, accediendo a algunos servidores especializados, ¿cierto? En este caso del CDDIS o del IGS, ¿cierto? Ahí solamente, digamos, es un tema que tiene que ver con una configuración de carácter computacional, ¿cierto? Poder acceder a un FTP, poder acceder a un servidor, ¿cierto? O a un repositorio de datos, donde no solamente se tienen observaciones GNSS, sino que también se tienen órbitas precisas, parámetros de orientación terrestre, etcétera, ¿ya? Luego nos salimos un poco de este gran tema, ¿cierto? Que es el procesamiento de datos GNSS enfocándose en las redes geodésicas, ¿cierto? Para entrar en una comparación de uso de líneas base RTK en ajuste de redes 3D. Es algo que se está llevando a cabo ahora en un proyecto que está tratando en alguna medida como tener un formato de intercambio de observaciones RTK, digamos, intermarca, ¿ya? Es un proyecto que es bastante interesante, que va a permitir en el futuro importar observaciones RTK como si se tratara de un RAINEX, por ejemplo. Entonces ya nosotros hemos trabajado desde esa perspectiva, amarrándonos o ligándonos a diferentes estaciones de referencia, con el objetivo de obtener coordenadas de alta precisión. ¿Bien? Y por último, también un tema que yo sé que está muy de moda, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es lo que tiene que ver con el Phantom 4 RTK. Y hemos visto que ahí hay muchas consultas al respecto en lo que tiene que ver con el procesamiento de la trayectoria, ¿ya? No voy a entrar en el procesamiento fotogramétrico, sino que en una especie como de tentativa para procesar las trayectorias del dron, ¿bien? Así que ahí ustedes me van indicando por el chat las dudas que puedan ir teniendo. Voy a revisar ahora qué es lo que hay. Ah, fantástico, ahí está el José Antonio, que me ayudó con el proyecto GBX, se llama, y ahí pueden encontrar mayor información. Andrés me estaba preguntando cuál es el ideal de capacidad. Depende de lo que quieras hacer, pero típicamente en lo que tiene que ver con procesamiento intensivo de líneas bases GNSS, habitualmente un i7 con 8 GB de RAM debería ser suficiente para trabajar tranquilo, digamos, con una buena velocidad, ¿cierto? Aunque, bueno, he visto colegas que han trabajado con i5 y también no tienen problema. Yo, por lo menos, mi computador no es tan nuevo, ¿cierto? Tiene un par de años, es un i7, tengo, creo que 8 GB de RAM, y la verdad es que para esto anda bastante bien. ¿Bien? Bien. Perfecto. Vamos a salir entonces de acá. Se me olvidaba. Esta de acá. Algunas consideraciones, ¿ya? Inicialmente voy a plantear casos de estudio que van a estar, digamos, amarrados a CIRGAS con época variable, ¿ya? Por ejemplo, Bienes Nacionales plantea estaciones de referencia continua, ¿cierto? En donde ellos tienen certificados de coordenadas. Entonces la estación, a pesar de ser activa, su determinación de coordenadas es pasiva, ¿ya? Entonces también existe la posibilidad de poder amarrarse directamente a CIRGAS, y ahí hay una época que prácticamente es instantánea, ¿cierto? Dependiendo de cuándo se llevó el cálculo, ¿cierto? También vamos a usar proyección cartográfica UTM 19 Sur
pero perfectamente ahí ustedes pueden cambiar, ¿cierto?, a un plano topográfico local o a otra proyección y modelo geoidal EGM08. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque habitualmente hay consultas frecuentes, como por ejemplo, si se puede usar un datum local, y efectivamente se puede usar un datum local, pero el software no, las líneas base no las procesa referidas al datum local. O sea, si ustedes tienen una configuración de PSA56, ¿cierto? Por debajo el sistema va a procesar en el datum satelital, ¿cierto? Y va a transformar las coordenadas globales al datum local. Pero pareciera que la línea base la procesa en el datum local, pero eso no es así. Entonces, en alguna medida, el datum local es una especie de máscara, ¿cierto? Amparado en una transformación de Helmert de 3 parámetros típicamente o de 7 parámetros, un poquito, digamos, un poquito fuera de lo común porque no hay, por lo menos que yo conozca, en la literatura local, ¿cierto? A nivel de lo que es el país, ¿cierto? Estimaciones de 7 parámetros para poder transformar ahí algunas posiciones, ¿cierto? Entiendo que hay algunos trabajos que se están llevando a cabo al respecto, seguramente se podrán obtener ahí respuestas más adelante. Bien, respecto al PTL también va a servir, ¿cierto? Quiero decir que el procesamiento utiliza esta máscara que yo les había dicho del datum local o la proyección cartográfica, pero todo el cálculo va a estar realizado en base al sistema geocéntrico. Bien, y por último, como modelo geoidal, ¿cierto? EGM08, recientemente uno de nuestros colegas en Geocom hizo una grilla de Eigen 6C4, ¿cierto? Independiente de lo que sea, esas alturas elipsoidales van a ser transformadas a alturas nivel medio del mar o alturas físicas, ¿cierto? Alturas ortométricas. Ahí ustedes le ponen el apellido que más les convenga. Y claro, o sea, habitualmente también nos preguntan si se puede prescindir de nivelación geométrica y en realidad la respuesta es depende de qué es lo que quieran hacer, ¿cierto? Típicamente en obras viales, ¿cierto? En donde los puntos de referencia requieren de mucha precisión, aún no se puede, digamos, prescindir de la nivelación geométrica. Hemos hecho también algunos experimentos con otros métodos, ¿cierto? Pero en estricto rigor, todo lo que voy a mostrar acá tiene que ver con el datum geocéntrico. Bien, déjenme revisar acá el chat. Eigen 6C4 ya está para TBC. Sí, hicimos una publicación recientemente en LinkedIn donde dimos el enlace, así que ahí lo pueden buscar en mi perfil de LinkedIn para poder acceder a la grilla. Bien, bien. Vamos entonces a lo que nos importa, ¿sí? Déjenme escapar de acá. Vamos a cerrar aquí. Si se fijan, acá tengo una montonera de ventanas de TBC abiertas, ¿ya? A esto le tengo un poquito de miedo, pero esperemos que todo ande bien. Bueno, déjame acá, voy a ocultar el panel de video. Ocultar controles de reunión flotante. Ahí está. Cualquier cosa, recuerden, por el chat y la vamos discutiendo. Bien, tengo este primer ejemplo. Estas son algunas observaciones GNSS que están hechas desde la perspectiva de una hora lineal. Podría incluso acá prender esta, ¿cómo se llama? Disculpen, esta como cartografía de fondo, ¿cierto? Estos mapas en este caso son de Nokia HERE, ¿cierto? Y aparece el lugar en donde se desarrolló este levantamiento. Está, si no me equivoco, en la primera región de Chile, y la idea era poder vincularlo a un punto de bienes nacionales, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Acá, si ustedes se fijan,
hay diferentes líneas base que van desde la perspectiva de lo que podría ser como una poligonal de enlace, ¿cierto? Y también hay una línea base que une los dos extremos. Ahora, esto en términos de lo que tiene que ver con robustez, ¿cierto? Antiguamente se conocía como fuerza de figura, la verdad es que es un poquito extraño, ¿ya? Entonces, quiero mostrarles en términos generales cómo se hizo el trabajo, ¿cierto? Que podamos hacer una breve introducción a eso y la consecuencia, en este caso negativa, que plantea el ajuste de una red de esta categoría, o sea, de una red que está completamente desbalanceada en términos de lo que son las distancias, ¿cierto?, entre los diferentes puntos, ¿cierto? Con eso quiero decir que esta línea eventualmente podría estar de más, ¿ya? Pero si no tengo esta línea, muchos colegas entenderán que es una estructura abierta y que no va a tener ajuste, ¿cierto? Entonces, esa es la principal complicación y desde esa perspectiva hemos tratado de dar una respuesta también desde la vereda de las estaciones de referencia activas. Bien, ahora, dentro de las, voy a ocultar de nuevo esto que cada vez aparece, dentro de las herramientas que plantea TBC está, por ejemplo, esta hoja de cálculo de ocupación, ¿ya? Puedo apretar acá botón derecho y vamos a tener acá la vista en planta, ¿cierto? Y también la hoja de cálculo de ocupación. Como pueden ver, estas líneas base tienen una duración, o sea, perdón, las ocupaciones tienen una duración mayor a 27 minutos, 27, 30, y el PR26, que es este que está acá, y el PR12 tienen una duración, digamos, un poco mayor, 3 horas, 28 minutos y casi 5 horas. Entonces, si lo ven desde esa perspectiva, el PR12 y el PR26 son los llamados a tener vinculación geodésica con digamos, con la variedad de estaciones de referencia que vamos a ver en el futuro. Bien, ahora, para mostrarles otro tipo de herramientas que son también bastante interesantes, está esta herramienta de puntos, ¿cierto? Puedo hacer acá una ficha horizontal y puedo dividir la pantalla de la manera en que están viendo, ¿cierto? Entonces voy a tener acá las coordenadas de los puntos, todavía no están ajustadas, ¿cierto? Pero da una visión, digamos, bastante cómoda respecto a las posiciones que se están calculando, ¿ya? También, dentro de las herramientas que por lo menos yo habitualmente ocupo, está esta herramienta de vista cronológica, ¿ya? Esta de acá, que es básicamente una especie como de carta Gantt, ¿cierto?, de las diferentes observaciones que se han realizado, ¿cierto? Entonces, fíjate que está el PR12 y el PR26 en una sesión bastante larga. Puedo ir acá, botón derecho, propiedades, y puedo acceder ahí a, digamos, mayor información sobre esta línea base. Es una línea base que se observó durante 3 horas y 28 minutos, pero, sin embargo, para el objetivo final de esto, no es una línea base que se incorpore dentro del proyecto. Como les comenté, lo único que yo estoy esperando de esta observación es poder vincular el PR12 y el PR26 a la variedad de estaciones de referencia que van a poder ver en los siguientes ejemplos. Bien, luego de eso están las otras observaciones, ¿cierto? LB2, 2-2 al LB2, 1-2, ¿cierto? Y así PR13, PR14, PR14, PR15 y así sucesivamente, haciendo una especie de posta, ¿cierto? Como dejar instalado un receptor, instalar el siguiente en el punto que viene e ir avanzando de esa manera. Eso claramente puede en alguna medida arrastrar algún error grosero, ¿cierto? En el caso que, por ejemplo, ustedes se equivoquen, voy a poner un ejemplo en particular, toman el PR17 y se equivocan en la altura instrumental, ¿cierto? Entonces ahí estarían cometiendo un error, ¿cierto? Se supone
que esta práctica, ¿cierto?, contó con altos estándares de calidad en el procedimiento en terreno y digamos, otro tipo de instancias que aseguraban que todas las alturas instrumentales estaban bien, digamos, estaban bien medidas, ¿sí? Ahora, bueno, sin ir más lejos, vamos a procesar acá esta red. Vamos a ir acá a procesar. Las observaciones fueron desarrolladas con dos R8S, ¿ya? Entonces, todas las líneas base que están ahí son linealmente independientes, ¿ya? Si hubiéramos tenido más receptores, como lo vamos a ver en el futuro, tenemos que eliminar las líneas base que son linealmente dependientes, ¿ya? De acuerdo a lo que se puede encontrar en la literatura de la geodesia satelital, ¿sí? Ahora, acá tenemos el procesamiento de las líneas base, voy a ordenar ahí digamos, por precisión, ¿cierto? Y fíjense que tenemos del orden de 1.6 milímetros en la componente horizontal hasta 2,5 milímetros en la componente horizontal también, pasando acá por la componente vertical de 2,5 milímetros a 9,8 milímetros, lo cual está dentro de lo que uno podría esperar para esta categoría de trabajo, ¿ya? Voy a guardar esto, ¿sí? Y vamos a cerrar acá algunas ventanas, voy a cerrar acá la hoja de ocupación y vamos a ir acá a la hoja de vectores, ¿ya? La hoja de vectores se enciende cuando, acá está, se enciende cuando ya las líneas bases están procesadas. Si ustedes se fijan, voy a pinchar acá sobre esa línea base, vamos a tener el vector postprocesado y la línea base. La línea base tiene que ver con la observación y el vector postprocesado tiene que ver, acá está, se selecciona desde aquí, tiene que ver con el procesamiento de aquella línea base. Por lo tanto, si yo voy a las propiedades, ¿cierto?, de esa línea base, vamos a poder ver que se encuentra el delta X, delta Y, delta Z, ¿cierto?, las componentes cartesianas geocéntricas que describen esa línea base lógicamente, en este sistema tridimensional, en este sistema geocéntrico en el cual se amparan todas las observaciones satelitales. ¿Bien? Bien, ahora, a modo de ejemplo, y lo voy a hacer mal a propósito, ¿bien? Voy a fijar acá el PR26, ¿cierto?, con una coordenada ficticia, ¿cierto?, haciendo una especie como de un origen, digamos, cualquiera, ¿cierto? Acá estoy fijando las coordenadas del PR26, ¿cierto? Ahí está. Vamos a cerrar acá algunas ventanas. Ahí sí. Y el PR26 va a ser el origen para ajustar la red. Entonces, vamos a ir acá a ajuste de red. Voy a fijar la componente horizontal y la componente vertical y vamos a ajustar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que aparece de esto? Aparece un factor de referencia ligeramente alto, ¿ya? Una prueba del chi cuadrado fallida, ¿cierto? Eso quiere decir que la varianza a priori no estuvo, digamos, tan cercana a la determinación de la varianza a posteriori, ¿cierto? Entonces acá hay que ponderar nuevamente simplemente para que la prueba del chi al cuadrado pase con una varianza de referencia más cercana a lo real, ¿cierto? Explicado lógicamente en términos muy coloquiales, ¿ya? Y con esto somos capaces de poder hacer un ajuste de red, ¿cierto? Acá aparece el reporte, ¿cierto? Y fíjate que acá quería llegar, tenemos precisiones horizontales al 95% que van del orden de 3 centímetros, ¿cierto? Esto claramente lo podemos mejorar desde el aspecto de la geometría de la red. Déjame ver que hay una pregunta. Los puntos intermedios, pregunta Tracio, ¿deberían haber sido tomados con estación total? No necesariamente. Se puede mezclar, pero estoy planteando una instancia en donde solamente hay observaciones GNSS. ¿Ya? Bien.
pero como les digo, esto podría ser absolutamente mejorado, ¿ya? Y eso es lo que les quiero mostrar ahora, ¿bien? Bien, voy a cerrar el ajuste de red, ¿cierto? Y vamos a cerrar este primer ejercicio de TBC, entendiendo que era, digamos, como esta introducción al problema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, vamos al siguiente ejemplo, que es este que tengo acá, en donde ya tengo solamente el PR26 y el PR12, ¿ya? Ahora, quise enfocarlo desde esta perspectiva para que vieran en rigor, ¿cierto?, que se trata de una observación prolongada, ¿cierto? Son 3 horas y 28 minutos, ¿cierto? Ustedes vieron anteriormente, déjame ver acá el chat, eh, depende del tiempo y lo preciso del proyecto. Respecto a la pregunta anterior, claro. Y Ramón Ibáñez me está preguntando con qué intervalo de registro se trabajó. Si no me equivoco, Ramón, fue con un intervalo de 1 segundo. ¿Ya? Vamos a cerrar acá. Entonces, quiero mostrarles acá la hoja de cálculo de ocupación, ¿ya? Y acá aparece, para ser redundante, la verdad, ¿cierto? Aparece acá que el PR12 tiene una duración de 4 horas 55 minutos y el PR26 una duración de 3 horas y 28 minutos, ¿ya? Esto da el tiempo como para poder amarrarse a una estación que esté separada 200 kilómetros o 300 kilómetros, ¿ya? Es un tema que por lo menos todavía acá en Chile es sensible respecto a que algunos colegas creen que no van a ser capaces de procesar distancias tan largas, pero eso hoy en día ya es posible, ¿ya? Hay muchos beneficios de procesar líneas bases largas, ¿ya? Siempre y cuando el tiempo de observación sea lo suficiente como para poder garantizar una buena, digamos, una buena determinación de las coordenadas finalmente, independiente de lo que es el ajuste por mínimos cuadrados, ¿ya? Estoy hablando solamente en términos muy generales de lo que sería la determinación de delta X, delta Y, delta Z, ¿cierto? Enfocándose en que la varianza-covarianza de esa observación sea lo suficientemente buena, ¿cierto?, para poder determinar coordenadas no en el espectro del ajuste de red, ¿ya? El ajuste de red incluso mejoraría algunos desempeños de observaciones satelitales, ¿bien? Déjame ver acá el chat. Faltó el factor de escala en cada punto ajustado. No sé bajo qué perspectiva, Daniel, pero si es para un, digamos, como para un dato, digamos, complementario, por supuesto que se puede obtener acá. Van aquí a vista, hoja de cálculo de puntos, y pueden poner acá el factor de escala. Voy a poner, por ejemplo, el factor de escala combinado, ¿ya? Lo voy a mostrar, ¿cierto? Y vamos acá a la lista de puntos y ahí aparece el factor de escala combinado, ¿cierto? Por lo menos muy chiquitito, espero que lo estén viendo, de acuerdo a las coordenadas de estos puntos en el sistema UTM. Bien, ahora, tomé este ejemplo en particular también para poder, déjame mover esto de acá que me está molestando un poquitito, ahí sí, para poder hacer un informe de procesamiento de líneas base, pero no quise hacerlo con toda la red porque este informe es extremadamente largo, ¿ya? De hecho, mira, fíjate que acá estoy obteniendo el informe de procesamiento, acá está, y para una línea base de 3 horas y tanto, ¿cierto? Este informe va a tener aproximadamente como 18 páginas, ¿ya? Es un informe que en realidad yo no podría decir que es ejecutivo, ¿cierto? Sino que es un informe que tiene demasiada información, ¿cierto? Bajo mi punto de vista, mucha información que es poco relevante, ¿cierto?
pueden ver acá que, bueno, esto sí es importante, está la observación, precisión horizontal, precisión vertical, ¿cierto? Algunos datos sobre el procesamiento, coordenadas, ¿cierto? En términos de lo que es el procesamiento, y acá un elemento bastante interesante que es la matriz varianza-covarianza, ¿ya? Esto lo pueden obtener a partir de este ejemplo, o sea, de este reporte. Y también acá aparece, digamos, una gráfica con el resumen de los seguimientos a los satélites y después, posteriormente, algo mucho más, digamos, pormenorizado que tiene que ver con los valores residuales de la observación hacia los satélites, ¿ya? La verdad, es un informe extremadamente largo. Tengo una línea base de 3 horas y ya tiene 18 páginas, extrapólalo para un ejemplo que tenga 100 líneas base, van a tener un informe que es extremadamente largo, ¿ya? Entonces, para eso, yo hice acá algunos informes personalizados, ¿cierto? Y, insisto, se los quise mostrar con este ejemplo porque es reducido, ¿ya? De otra manera tendría que invertir mucho tiempo esperando el informe. Ahora, no digo que se demore horas, sino que se demora un par de minutos, pero en el contexto del webinar era digamos, un poco complejo, ¿ya? Ahora, vamos a ver ese informe, lo tengo acá, opciones de informe, y voy a ejecutar, por ejemplo, el informe de las componentes geocéntricas, ¿ya? Acá se encarga de poder escribir un Word, ¿cierto? Y en ese Word, entiendan, es una sola línea base, voy a poder listar acá las componentes geocéntricas junto con la varianza-covarianza, ¿cierto? Expresado como una base de datos, ¿cierto? Esto perfectamente lo pueden tomar para un ejemplo más grande y para lo que les gusten otros software de ajuste por mínimos cuadrados, esto lo pueden tomar y lo pueden, digamos, volcar en ese software porque tienen las componentes junto con los puntos, ¿cierto? Desde Asia y también tienen acá la varianza-covarianza, entonces podrían llegar a ajustar fuera de lo que es el TBC. Yo me voy a enfocar solamente en lo que es TBC, pero esta sería, digamos, una buena forma como para poder abordar esa problemática, ¿cierto? Para los que les gusten los software, digamos, de ajuste por mínimos cuadrados fuera de lo que es TBC. Déjame ver el chat. Si quiero replantear conectación total, necesito ese factor. Sí, exacto, el factor de escala combinado que habíamos visto. Bolívar Rosa pregunta, tengo entendido que los fabricantes de receptores limitan la confianza de precisión a los receptores a 30 kilómetros para líneas base. Por lo menos para Trimble no me consta eso y lo estoy ahora demostrando en alguna medida, Bolívar, pero no tengo, digamos, un comentario sobre eso porque por lo menos no me consta, ¿ya? Bien, también tengo otros reportes personalizados. Tengo un reporte desde líneas base que es similar al reporte que les había mostrado anteriormente, pero no tan pormenorizado, ¿ya? Es un reporte que por lo menos yo lo ocupo cuando hago algunos informes especiales, ¿cierto? Da, digamos, alguna, digamos, evidencia de que hay un procesamiento de los datos, de que hay un cálculo, ¿cierto? Entonces, es solamente de carácter protocolar, ¿bien? Perfecto. Bueno, hay otros reportes acá que se pueden utilizar, ¿cierto? En fin, lo podrán abordar, ¿cierto? De forma personal los que tengan el software. Voy a cerrar entonces este proyecto y nos vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Recuerden, hay cualquier duda, me lo comentan por el chat. Parece que hay algo acá ahora. Iván Saucedo, para Daniel, estamos hablando de coordenadas UTM. Si requieres el factor, tienes que convertir tu procedimiento de cálculo a coordenadas planas topográficas. No precisamente, porque si conoce el factor de escala, podría hacer el replanteo e ingresar ese valor en la estación total, ¿cierto? Para, digamos, convertir la distancia proyectada en distancia horizontal o al revés, ¿cierto? Bien, vamos al siguiente ejemplo. El ejemplo 3, ¿bien? El ejemplo 3, ya, ok. Entonces, el ejemplo 3, déjame llevar esta para acá.
voy a activar acá el mapa de fondo para que vean el contexto, ¿cierto? El ejemplo 3 considera lo siguiente. Considera una estación de bienes nacionales, ¿cierto? El BN91, que lo pueden encontrar en www.catastro.cl, ¿ya? Antiguamente, nosotros, bueno, voy a hablar sobre las descargas de Internet, lo teníamos como una descarga por Internet, pero la gente de bienes nacionales, digamos, decidió que lo mejor era que los usuarios pudieran ir directamente al sitio de bienes nacionales y descargar los datos de forma manual, ¿ya? No es el caso de las estaciones del centro sismológico. Por ejemplo, acá tengo Iquique, que en realidad, si no me equivoco, es estación IGS, ¿ya? Tengo acá FBAQ, PSGA, ATJN y SURI, que son estaciones del centro sismológico, y como les dije, yo ya las tenía importadas acá, pero las podrían acá importar desde esta plataforma que nosotros hemos diseñado. Entonces acá ustedes escogen la estación y escogen el periodo de tiempo y luego de eso importan el dato. Ahora, ¿por qué decidí tener el ejemplo listo? No solo no para que esté cocinado, ¿cierto? Como se entiende en la jerga de la geomensura, sino que estas descargas suelen ser, digamos, un poquito lentas, ¿cierto? Cuando se importan demasiados datos, ¿ya? Ahora, no están más de 10 minutos cargando los datos, ¿cierto? A veces menos incluso, pero en este contexto de webinar, como ya les había comentado, decidí tener ahí algunas cuestiones controladas, básicamente para que la conversación fuera más fluida de lo que habitualmente, por ejemplo, uno ve en una capacitación, ¿ya? Ahora, momento, déjame ver acá las consultas. Dentro de los reportes, ¿hay alguno que indique la presencia de scintillation? No, no lo hay, pero te recomiendo ir al planning de Trimble, ¿cierto? Y poder verificar si en el momento de la observación está ese efecto, ¿ya? El planning de Trimble es una herramienta que está, digamos, es un sitio, ¿cierto? En donde, aparte del efecto del centelleo, pueden ver la actividad ionosférica, pueden ver la cantidad de satélites, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, etcétera. Es bastante interesante, ¿ya? Tenemos ahí una pregunta que me están pasando por interno. ¿Me podría explicar cómo se hace geodesia local y cuándo lo aplicaría? La verdad que lamento decir que escapa un poco al webinar que estamos haciendo, pero si revisan información en nuestro canal de YouTube, hay ahí algunos webinars que apuntan a la determinación de factores de escala, y otros, ¿ya? Si me meto en eso, la verdad es que nos salimos del tema central, ¿ya? Ahí José Antonio pone el gnssplanning.com, ¿cierto? Déjame ir acá aprovechando que él lo está ahí agregando. Es una herramienta que es sumamente interesante, acá está, y con esto ustedes pueden ver lo que comentaba Ramón del efecto del centelleo, por ejemplo, acá en gráfica del cielo. Pueden ver acá en vista mundial, acá está el centelleo, ¿ya? Bueno, en fin, es una herramienta que es extremadamente interesante. Les recomiendo sobre todo, ¿cierto? Que la puedan revisar porque, digamos, en términos académicos, ¿cierto? Para los estudiantes y también para los más viejitos en esto, es súper interesante verlo gráficamente, ¿ya? Así que gracias, José Antonio, por el alumbramiento, ¿ya? Bien. ¿Cómo no me paga? No, pero deberíamos en realidad, ¿ya? Gracias José Antonio. Bien, tenemos entonces, me perdí un poco, déjame ver acá el torpeo que tengo.
tenemos la vista, la vista cronológica. Vamos a la vista cronológica de este ejemplo. Entonces acá tenemos, acá está, tenemos la, déjame meterme acá en esto, acá con ficha vertical. Y acá quiero explicarlo desde la perspectiva práctica, ¿ya? No desde la perspectiva seguramente como dura, ¿cierto?, de lo que puede plantear la academia, ¿cierto? Este fue un trabajo hecho en el día a día, ¿cierto?, que a cualquier colega le podría pasar, ¿ya? Ahora, fíjense en algo. Tengo dos sesiones, ¿ya? Una que fue una sesión realizada, déjame ver acá, si no me equivoco, el 15 de noviembre, ¿cierto? O el 16 de noviembre, dependiendo de cómo ustedes vean acá el día GPS, ¿cierto? Y en el momento que se hizo la observación del PR26 y el PR12, el ejemplo anterior, no, eso fue, si no me equivoco, acá lo tengo, eso fue el día 21 de noviembre. En ese momento, o el 22 de noviembre, y por favor, que ojalá me pueda explicar bien, no estaba disponible la estación de bienes nacionales y los colegas tenían que calcular rápidamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Descargamos el último día en donde estaba disponible la estación de bienes nacionales y generamos una sesión. Entonces, la sesión que generamos fue la sesión de bienes nacionales vinculándose con ATJN, SURI, FBAQ, PSGA y Iquique, ¿cierto? Solamente eso. Entonces, fíjense lo que voy a hacer, porque hay líneas base linealmente dependientes. Entonces, voy a borrar aquellas líneas base de la primera sesión que no tienen conexión con la estación de bienes nacionales, ¿ya? No sé si me explico de la mejor manera, espero que lo haya hecho bien eso, pero voy a eliminar estas estaciones, así por ejemplo, ¿cierto? Y fíjate que me queda acá la segunda sesión, ¿ya? La segunda sesión tiene como objetivo poder vincular desde las estaciones del centro sismológico hacia el levantamiento. Entonces, todas estas líneas base que se cruzan entre sí no me sirven, ¿ya? Y las vamos a eliminar, ¿sí? Y nos quedamos con... No, momento. Equivoqué ahí algo, porque borré más de la cuenta. ¿Ya? Tengo esa acá, acá. Déjame ir un poquito más lentito. Ahí, acá. Y Quique. FBAQ. Todas las BN91. Que esto es lo difícil de hacerlo en vivo, ¿cierto? Uno se pone nervioso un poquito. Ahí me parece que está. Entonces tengo todas las observaciones ahí, desde el BN91 y acá eliminamos. ¿Ya? Perfecto, ahí sí. Y acá abajo vamos a eliminar las que sobran. Ahí está. Con el objetivo de que las estaciones del centro sismológico sean vinculación para las del levantamiento. ¿Ya? De esa manera. Ahí sí. Acá tengo. Entonces tengo solamente desde el BN91, que tiene coordenadas conocidas, ¿cierto?, hacia todas las otras estaciones de referencia. Bien, déjame revisar acá el chat. Están cambiando las antenas, por eso no hay datos estos días. Fantástico. Gracias, José Antonio. Y bueno, y nos pasó, ¿cierto? Y sufrimos un poco, pero como les dije, este es un ejemplo que apunta no a una práctica científica, sino que a una práctica del día a día en la que yo sé que muchos de ustedes están, digamos, están con toda la presión, ¿cierto? Bueno, en fin, entonces, ahora, fíjense lo que voy a hacer, voy a fusionar los proyectos, entonces voy a tomar el proyecto anterior, ¿cierto? El proyecto anterior era el, si no me equivoco, el 2, ¿cierto? Acá entonces vamos a vincular, déjame sacar esto de acá, ahí sí, voy a vincular el proyecto 2 y fíjate lo que va a pasar, ahí estamos vinculando el proyecto 2 y aparece la línea base del PR26 hasta el PR12, pero no voy a considerar esta línea base
porque es linealmente dependiente, ¿ya? Si se fijan, en alguna manera muy elegante, por cierto, vinculé dos proyectos que aparentemente eran diferentes, pero que pueden ser considerados dentro de uno solo, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, lo que tengo es BN91, que es bienes nacionales, hacia la densificación de estaciones de referencia del centro sismológico y posteriormente, desde estas dos antenas, ¿cierto? Tenemos la densificación desde el centro sismológico hacia lo que es el proyecto, PR26 y PR12. Déjenme ver el chat por un momento. Me temo que no puedo verlo por el momento. Déjame salir de acá entonces. Entonces, acá, en este momento, tenemos observaciones Reinex en el formato Reinex y tenemos también observaciones en el formato T02, ¿cierto? Déjenme mostrarles algo. Si yo proceso entre archivos de observación Reinex, ¿cierto? Por ejemplo, BN91 y Suri, no me va a procesar. Vamos a procesar y les va a mandar un error. Esta también es una pregunta recurrente. ¿Ya? Déjame que procese ahí. Fallido. ¿Y por qué falló? Porque no tiene órbitas, ¿ya? Desde, bueno, los colegas del centro sismológico habitualmente también reciben ahí algunas preguntas, ¿cierto? Y lo que me han dicho también es que le han preguntado que por qué no publican también las órbitas. Y las órbitas son de dominio público, por lo tanto, no es necesario que las vuelvan a publicar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, por ejemplo, en las descargas de Internet, yo tengo ordenado las órbitas precisas y voy a descargar las órbitas multi-GNSS Experiment, ¿cierto? Que ahora las voy a procesar con las finales, pero en el momento del trabajo yo las procesé con las rápidas. Incluso podría utilizar las órbitas IGS rápidas también como para poder procesar solamente GNSS, ¿ya? Déjame ver acá una pregunta. Daniel Cisterna pregunta, ¿qué distancia hay entre los PRs del proyecto y el punto activo que dejaste fijo? Cerca de 160 kilómetros, ¿ya? Déjame ver acá con la herramienta de distancia. Acá está. Desde el PR12 hasta el BN91 hay 160 kilómetros, ¿ya? Lo cual es harto, por lo tanto, esa fue la decisión de poder incorporar también estaciones de referencia activa en este proyecto. Bien, entonces, vamos a las descargas por internet de lo que estábamos antes y voy a descargar las órbitas precisas de Multi-GNSS Experiment, ¿ya? Esas órbitas, la verdad que a mí por lo menos me encantan porque permiten procesar no solamente GPS, sino que todas las constelaciones, ¿ya? Entonces aquí importamos en la ventana de tiempo, ¿cierto? Y ahí lo que hace el TLC es acceder al servidor del CDDIS, ¿cierto? Descargando las órbitas que necesita para que se pueda hacer el procesamiento de las líneas base. Sin órbitas no hay procesamiento. Ahora, en los T02 es diferente porque los T02 incorporan órbitas y también incorporan observaciones. Por lo tanto, es un archivo que, en cierta medida, como es propietario, ¿cierto? Propietario de Trimble, ¿cierto? Es un archivo que se trabaja de forma más óptima, ¿ya? Bien, esperemos ahí que descarguen. Estas son las complicaciones de hacerlo en vivo, ¿cierto? Porque demora un poquitito, pero bueno, no fue tanto. Vamos a poner acá importar, ¿ya? Y deberíamos importar acá las diferentes observaciones, o sea, perdón, las diferentes órbitas para que podamos procesar las diferentes líneas base, ¿ya? Perfecto. Aquí está. Denme un minutito para que descarguen. Ahí está. Entonces ahora ya estamos en condiciones de poder procesar las líneas base y vamos al chat para ganar tiempo, ¿ya? Consultor aduana pregunta, si estoy en contacto con una estación de referencia por radio, la base y el rover son máximo 45 kilómetros, por lo menos los fabricantes hablan de 30, 40 kilómetros, ¿cierto? Eso en RTK, ¿ya? En RTK, digamos,
Piensa que el procesamiento, lógicamente, es en tiempo real, por lo tanto, no puede manejar los efectos de diferentes índoles, ¿cierto? De forma muy adecuada, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se está viendo hoy en día es lo que tiene que ver con las redes RTK, ¿cierto? Principalmente nosotros estamos trabajando en algo de BRS, por ejemplo, son estaciones de referencia virtual, se requieren una red de estaciones de referencia y te envía correcciones en base a Internet, ¿cierto? Es como las envía por Entrip, pero aparte de enviar la corrección, envía también correcciones de carácter atmosférico, etcétera, ¿ya? Andrés Toral pregunta, ¿después de cuánto tiempo están disponibles las órbitas precisas? Las finales, después de aproximadamente 14 días, ¿ya? Las del Multi-GNSS Experiment, no sé específicamente cuánto, pero creo que anda en ese número, 14 o 15 días, ¿ya? Volvamos acá entonces. Pueden ver que el procesamiento se llevó a cabo sin ningún problema. Tenemos precisiones horizontales que van del orden de 3,7 milímetros hasta 15 milímetros y en vertical desde 14 milímetros hasta 55 milímetros, ¿cierto? Lo cual para el tipo de distancia que estamos procesando basta y sobra, ¿ya? Vamos a guardar entonces y tenemos ya la red procesada, ¿ya? ¿Qué nos falta? Las coordenadas de la partida. Entonces acá tengo mi torpeo con el certificado de coordenadas de Iquique, ¿ya? Acá está, esto es de dominio público y vamos a llevar acá esta ventana así, ¿cierto? Ahí. Y vamos a escribir acá las coordenadas del BN91, ¿ya? Simplemente vamos acá al punto, doble clic y escribimos las coordenadas geodésicas, ¿ya? A mí me gusta trabajar con las coordenadas geodésicas porque, por lo menos en TBC, es la conexión directa con la observación satelital, ¿ya? En rigor son las coordenadas geocéntricas, ¿cierto? Pero acá en TBC esa jerarquía está dada por las coordenadas geodésicas. El TBC le llama coordenadas globales. Ahora, también podrían llegar a importar coordenadas geocéntricas, ¿ya? Pero habitualmente no trabajo mucho con las coordenadas proyectadas, ¿cierto? Salvo que se trate de trabajo de estación total, ¿bien? Bien, acá entonces ingresamos ya las coordenadas geodésicas. Vamos acá, disculpen, vamos a cerrar acá. Y vamos acá a agrandar, ¿ya? Déjame ver, parece que hay más preguntas. Me está preguntando sobre los Multi-GNSS Experiment, ¿ya? Es si no me equivoco, es un proyecto del IGS y dentro de ese proyecto uno de los productos son órbitas GNSS, no solamente para una constelación. Entonces, hoy en día, por lo menos yo, la estoy ocupando harto porque no tengo que importar diferentes órbitas de GPS, de GLONASS o lo que sea, ¿ya? Juan Chaut me pregunta, ¿qué recomendación das para el tiempo de ocupación según la longitud de la línea base? Es buena pregunta porque sé que hay experimentos y que hay, digamos, algunas normativas, ¿cierto? Pero por lo menos en Trimble ellos hablan de 20 minutos más un minuto por cada kilómetro, que se esté midiendo en la línea base. Ahora, también va a depender de cuestiones, digamos, de carácter local, como tiene que ver, por ejemplo, el efecto de la ionósfera, un montón de otras cuestiones, ¿ya? Ahí Juan Carlos me está ayudando o sea, Juan Carlos, José Antonio me está ayudando ahí con algunas estimaciones, ¿bien? Bien, vamos a volver para acá. Entonces ya tenemos el BN91 con su coordenada fija, ¿cierto? Está, digamos, amarrado a Sirgas, época 2013, según el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿cierto? Y acá tenemos las coordenadas del PR26, las posiciones del PR26 y del PR12, y con eso tenemos una red, digamos, lo suficientemente amplia como para poder ajustar, ¿cierto?
y no me queda más que ajustar. Vamos acá, fijamos 2D, fijamos en la componente vertical y ajustamos. Aquí está, 1.09, ya la prueba del chi cuadrado pasó automáticamente y vamos a ver acá el informe de ajuste de red, ¿ya? Como pueden ver, tenemos precisiones acá milimétricas al 95%, ¿cierto? Por ejemplo, el PR12 tiene 5 milímetros en este, 4,5 milímetros en norte y 25 milímetros en la altura, así como también el PR26, similar, ¿cierto? Entonces, ya con eso podemos dar fe de que hay, digamos, posibilidades ciertas de poder utilizar diferentes estaciones de referencia activas en este tipo de procesamientos, digamos, enfocados en lo que son actividades de ingeniería u otro, ¿ya? Bien, ahora, de este reporte, yo debería extraer el PR12 y el PR26, ¿sí? Con eso tengo la base para poder ajustar la siguiente red, ¿ya? Entonces, vamos acá a esto, lo voy a guardar por si acaso, y vamos a pasar acá al siguiente caso, que es el ejercicio número 4, donde tengo el PR12 y el PR26, ¿cierto? Entonces, fíjate acá lo que voy a hacer. Tengo acá preparadas las coordenadas fijas. Las coordenadas fijas simplemente yo las obtuve del ajuste de red anterior, ¿cierto? Acá están coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altura elipsoidal. Y esto lo vamos a importar en TBC directamente, así, teniendo la... por favor, si pueden desactivar el audio, ¿ya? Ahí ya les cancelé. Ahí sí. Bien. Y acá estaríamos en condiciones de poder importar estas coordenadas, ¿cierto? Acá las voy a importar en formato global, ¿cierto? Esto quiere decir que se importa latitud, longitud y altura elipsoidal, ¿cierto? PR12 y PR26, y con esto ya importamos. Fíjate que acá PR12 y PR26 no tienen calidad de control, y ahora automáticamente vamos a hacer que tengan esa calidad de control, ¿cierto? PR12 y PR26, ¿ya? Si se fijan, son solamente observaciones de R8S, ¿ya? De un Trimble R8S en formato T02, por lo tanto, perfectamente podría llegar a procesar. De hecho, lo vamos a hacer. Si no se me escapa ahí otra cosa. Claro, procesar las líneas base rápidamente. Y con esto tendríamos la capacidad de poder ajustar esta red, ¿ya? Vamos acá al chat nuevamente. Consultor aduana pregunta: ¿funcionan si los compruebas con traslados de coordenadas de hito oficial con estación total al primer punto de medición del GPS? Depende si tienen antenas colectoras o capturadoras. No entendí mucho la pregunta, consultor aduana. Si me pudieras dar más detalles como para poder ahí comentar algo, pero no entiendo cómo estás preguntando, ¿ya? Mil disculpas. Aclaración del punto anterior. Ya, perdón. Ya, ok. Que voy desfasado con el chat. Ya, mil disculpas. Bueno, entonces acá tenemos las diferentes líneas base. Son líneas base cortitas, ¿ya? Van de 160 hasta 500 metros, ¿cierto? Seguramente para densificar y posteriormente levantar con estación total, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Acá entonces guardamos, ¿sí? Tenemos acá las diferentes líneas base y yo no me complico y ajusto, porque el ajuste es lo que me interesa finalmente. Vamos acá a obtener las coordenadas para estos puntos. Factor de referencia 1,56. ¿Se acuerdan que iniciando el trabajo habíamos obtenido factor de referencia 3 y tanto, ¿cierto? Y la prueba del chi al cuadrado pasó inmediatamente. Entonces, esto habla definitivamente de una mejor geometría, ¿ya? Vamos acá al informe de ajuste de la red, ¿ya? Y con esto tenemos acá
precisiones al 95%, que en este caso van bajo los 15 milímetros, ¿ya? A esto me refería con que es el mismo trabajo, ¿cierto? Pero enfocado desde una posición diferente en el sentido de incorporar una variedad de estaciones de referencia que les van a permitir en el tiempo mantener la referencia, ¿ya? En fin, no sé si hay consultas sobre esto. No sé si hay algo que haya dejado de lado, alguna pregunta en específico que se quiera hacer en este sentido. ¿No? ¿Estamos bien entonces? Bien, pasemos entonces a el siguiente ámbito, ¿ya? Con esto en realidad pretendo incentivarlos, ¿cierto?, en que utilicen las diferentes estaciones de referencia que hay, centros sismológicos, bienes nacionales, las mismas que tenemos nosotros, porque aportan no solamente bueno, en calidad, sí, por supuesto, pero también en poder mantener la referencia dentro de los proyectos, ¿ya? Hay razones de sobra, ¿cierto? Que, bueno, no me corresponde a mí, digamos, opinar, ¿cierto? Pero hay razones de sobra como para poder prácticamente hacer de las estaciones de referencia un estándar dentro del posicionamiento geodésico, ¿ya? Hugo está preguntando, utilizando un punto de bienes nacionales del año 2013, ¿recomendarías realizar una actualización de la coordenada basado en Sirgascon? Hay experiencia desde la perspectiva de mudar, como dicen los brasileños, ¿cierto? Mudar la época, ¿ya? La verdad es que depende del tipo de desplazamientos que haya en el tiempo que se quiera hacer esa transformación, ¿ya? Habitualmente estamos hablando de desplazamientos lineales, pero cuando no hay desplazamientos lineales, los modelos de velocidad tienden un poco a equivocarse, ¿ya? Entonces, depende digamos, de la perspectiva que se esté planteando, así como también, por ejemplo, bueno, el tema de los modelos de velocidad también apuntan de manera muy específica para lo que tiene que ver con la componente horizontal, ¿cierto? No así como para la componente vertical, pero pueden ver, bueno, literatura hay en el sitio de Sirgas, ¿cierto? Para poder hacer transformaciones de época, ¿ya? Daniel, sería bueno dejar claro cuántos kilómetros es bueno procesar de líneas base con software comercial y efemérides precisas. Daniel, nosotros por lo menos hemos procesado más de 1000 kilómetros y para aplicaciones de ingeniería anda bien. Seguramente si lo comparamos con software científico, van a haber ahí algunas diferencias, pero en realidad se entiende desde la perspectiva de la especialización del software. Yo por lo menos, según mi experiencia, recomiendo procesar hasta 500 kilómetros, ¿cierto? De ahí en adelante ya se transforma en algo un poquito más específico, hay que tomar varios resguardos, ¿cierto? Pero hasta 500 kilómetros con observaciones de 24 horas o de 12 horas, anda fantástico, ¿ya? Mille dice, es recomendable ajustar una sola línea base desde antena de bienes nacionales al PR con 3 sesiones de observación. Entiendo que estás diciendo que desde bienes nacionales hasta, por ejemplo, el PR26 y el PR12, ¿cierto? Seguramente si hay varias sesiones, sí, ¿ya? También se puede hacer en una sesión, pero entras en la problemática también como de la geometría. Entonces, por eso yo entré y decidí, digamos, incorporar estaciones del centro sismológico para que se pudiera densificar esta estructura de control principal, ¿ya? Hans Vadillo, la época de observación del trabajo corresponde a la misma época de observación de las estaciones activas. Sí, exactamente. Y José Antonio, el jueves 17, en el SNIT,
sobre la geodesia 4D en Chile. Maravilloso. Claramente es una necesidad. ¿Ya? Aquí, bueno, entre todos los colegas del ámbito de la geomensura, tenemos que migrar a eso lo antes posible, ¿cierto? Y creo yo, desde mi humilde opinión, es que las estaciones de referencia activa aportan de una manera muy significativa, ¿ya? Perfecto, ahí José Antonio está poniendo lo del webinar, fantástico. Franco pregunta, si se hubiera utilizado como punto fiducial la estación de Iquique, que pertenece al IGS, ¿se hubiera mejorado las precisiones? No necesariamente, porque estamos hablando de un solo punto fijo, ¿cierto? En términos de lo que son las tensiones, ¿cierto? Dentro de la red, estamos hablando de que, si lo podemos llamar como un corchete, ¿cierto? Nosotros corcheteamos en bienes nacionales, ¿cierto? Podríamos haber incorporado las coordenadas de Iquique, pero seguramente en la época hubieran cambiado. Entonces hubiéramos tenido que decidir si considerábamos las coordenadas de Iquique como determinación del IGS o de Sirgas, o si hubiéramos considerado las coordenadas de bienes nacionales, ¿cierto? Cualquiera de las dos instancias para mí está bien, pero habitualmente yo tiendo a ser, digamos, un poco más administrativo, porque los colegas siempre preguntan por los certificados de coordenadas y por los requerimientos administrativos que en otras ocasiones también hemos conversado, ¿ya? Bueno, vamos entonces al siguiente ejemplo que justamente tiene que ver con eso, ¿ya? Acá, que es, en realidad, acá, bueno, esto nos demoró harto y este es el ejemplo que yo les ponía anteriormente. Esta es la red GNSS Geocom, ¿cierto? Que procesamos con TBC y que procesamos también considerando las estaciones de referencia de Sirgas. Y en este proceso nosotros básicamente lo que hicimos fue dotar de coordenadas a nuestras estaciones. Entonces, permíteme acá apagar los vectores postprocesados, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, se encuentra Arequipa, Isla Alacrán, Iquique, Santa Cruz, Abra, esto es Salta, Tucumán, Minera Lumbrera, Catamarca, si no me equivoco, Córdoba, esta no me sé los nombres, San Juan, Mendoza, bueno, está Santiago, está ahí la de la Universidad de Santiago, ya que está el José Antonio, Mendoza también por acá, MG, Esquel, etcétera, ¿cierto? Osorno por aquí, y con esto nosotros fuimos capaces de poder determinar las coordenadas de nuestra red GNSS, ¿cierto? Ahora, esto incorpora también, lógicamente, bueno, una variedad de diferentes observaciones, ¿cierto? Que se pueden descargar desde diferentes servidores, ¿cierto? Así como también efemérides precisas, ¿cierto? Y con eso fuimos capaces de poder determinar estas coordenadas. Ahora, en el ajuste de esta red, ¿cierto? Podemos ir a ver acá el informe del ajuste y podemos ver las precisiones que nosotros alcanzamos acá, disculpen, en las coordenadas geocéntricas, ¿cierto? Obtuvimos acá estas precisiones, por ejemplo, para Antofagasta, 0,9 milímetros, 2,3 milímetros en I, 1,3 milímetros en Z, esto es la componente geocéntrica, ¿cierto? Es una instancia, digamos, interesante como para poder mostrar, digamos, la fortaleza que tiene TBC en el procesamiento de líneas base extremadamente largas, ¿ya? Sin duda, estamos pensando en que todas estas observaciones son básicamente de cerca de 24, o sea, son todas de 24 horas, ¿ya? La línea base más larga que tengo creo que es de Puerto Montt o de Osorno, creo. A ver, si no me equivoco, de Osorno, no, de Saesa hasta... bueno, pero suponte hasta Catamarca, ¿cierto? Ahí, propiedades. Tenemos acá 1500 kilómetros, ¿ya? Eso fue lo que procesamos, ¿cierto? Y en la perspectiva de
en la perspectiva de red, aporta mucho que hayan diferentes observaciones, porque si ustedes se fijan, si voy acá a los resultados, tiene 863 grados de libertad, lo cual ayuda bastante, digamos, en poder, digamos, en alguna medida contener el numerador, ¿cierto? Voy a poner matemático, ¿cierto? El numerador, perdón, el denominador de la varianza de referencia, ¿cierto? La varianza de referencia debería ser, dicho sencillo, ¿cierto? La suma de los residuales al cuadrado dividido por la redundancia, ¿cierto? Entonces, acá, si dividimos por un número grande, ese número debería ser pequeño, ¿bien? Bien, ahora, ¿cómo poder trabajar esto? Lógicamente, en tan poco tiempo no voy a poder hacer un análisis completo, pero sí lo que les puedo mostrar es que, por ejemplo, desde las descargas de Internet, yo puedo acceder directamente a las coordenadas de sirgas, ¿cierto? Vamos acá a los archivos de observación, ¿cierto? Y déjame ver cuál es la última solución de sirgas en las coordenadas semanales. Porque no la recuerdo. Esto está acá en realizaciones. No, productos, coordenadas semanales. Y la última es la semana 21-31, que está acá, que es el 11 el 11 de noviembre. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá y voy a descargar, disculpa, aquí, coordenadas sirgas.con. Aquí voy a descargar el 11 del 11, ahí está, y vamos a acceder acá al archivo de coordenada. Este archivo se descarga directamente desde el TBC, comunicándose con el servidor de sirgas, y acá importamos, ¿ya? Y fíjate que este archivo, acá está, si se fijan bien, tiene coordenadas geocéntricas. Yo acá hice un formato de importación personalizado en donde tomo el ID del punto y las coordenadas geocéntricas, y con esto importo y tenemos la capacidad de poder tener todas las coordenadas, ¿cierto?, que Sirgas calculó para ese proceso, ¿cierto? Acá, por ejemplo, bueno, está Universidad de Santiago, ¿cierto?, de las que hay en Chile, Antuco, Osorno, Punta Arenas, más al norte debería estar Iquique, Isla Alacrán. Esas coordenadas perfectamente pueden ser utilizadas en un procesamiento y en un ajuste de red, ¿cierto?, en el mismo espíritu que yo les había mostrado anteriormente, ¿ya? Juan pregunta, ¿cada cuánto tiempo Bienes Nacionales actualiza con Sirgas? No lo sé precisamente. Las coordenadas que están disponibles son de 2013, claro, esa la respuesta de Hugo. De ahí utiliza Sirgas, entre otros, para actualizar las épocas. Ya, ahí José Antonio me está diciendo lo del 21-31, que es la semana, ¿ya? Perfecto. Y con esto, en realidad, quiero decirles de manera muy responsable de que esto es un certificado de coordenada. No sé si a lo mejor, bueno, está ahí José Antonio, él puede seguramente apoyarme en eso, pero es un certificado de coordenada y claramente es mejor que un certificado de coordenada. Acá me avalo de las palabras del profesor Tarrío, ¿cierto? Porque son coordenadas instantáneas, ¿cierto? Instantáneas para una época, ¿ya? Claramente que hacer la transformación entre las diferentes épocas es un problema, pero mientras menos sea el tiempo que ha pasado entre una observación y otra, el modelo debería funcionar mejor, pero qué mejor que obtenerlo directamente desde el procesamiento que hace la gente de Sirgas, ¿ya? Esto está completamente abierto y sin duda en TBC se puede manejar sin ningún problema, ¿ya? Ya, perfecto. Hay una pregunta de Diego que está un poquito larga, pero voy a pasar al siguiente tema. No quiero dejar de lado la pregunta, pero déjenme pasar al siguiente tema. El siguiente tema, acá está. Ya entramos en el ámbito como de misceláneo, ¿cierto?
Todo lo anterior tenía que ver con las redes, ¿cierto?, de ingeniería, utilización de sirgas, bienes nacionales, centros sismológicos, etcétera, ¿ya? Aquí vamos a entrar a un tema, digamos, un poquito más experimental, ¿ya? Pero sin duda igual de apasionante, ¿ya? Acá tengo un ejemplo del distrito de Chuquicamata. Tuvimos la oportunidad de poder participar acá en esto con 4 estaciones de referencia, GMLA, junto con los colegas de DERC, ¿cierto? Está Cerro Cobrizo, Gran Mineral y RT, ¿ya? Esas 4 estaciones de referencia están funcionando. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Mediante la cooperación de uno de los colegas, Fernando Millar, esto lo hicieron en abril de este año, hicimos acá una observación, ahí está, en un punto que se llama Triángulo 93, ¿cierto? Y desarrollamos acá un estático, ¿ya? Ese estático tiene 2 sesiones, podemos ver acá las propiedades, ¿cierto?, del vector postprocesado, y fíjate que tiene observaciones hacia las 4 estaciones, ¿ya? Y también desde el Triángulo 93, en RTK, hicimos la observación hacia Gran Mineral y hacia Cerro Cobrizo, ¿ya? De hecho, acá, por ejemplo, yo podría deshacer, porque acá lo tengo junto, ¿ya? Pero podría ir acá con un comando que se llama explode, acá está explode points, podría tomar acá esos 2 puntos y los podría dividir, ¿cierto? Ahí están. Esta es la observación, digamos, como cruda, ¿cierto? Fíjate que podría ser acá la distancia, ¿cierto? Déjame ir acá a la distancia. Acá está, del triángulo 93 hacia ese otro, entre las dos, y tiene una diferencia de 8 milímetros en la horizontal y de 5 milímetros en la vertical, ¿ya? Entonces, esto perfectamente yo lo podría ajustar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo estos dos, ¿cierto? Y vamos a combinar estas observaciones, deshaciendo ya lo que había hecho anteriormente, utilizando el comando digamos, de combinación. Acá está, incluyo los 2 puntos y aplico. Entonces, con eso hago la combinación de las observaciones, ¿bien? Y finalmente tengo acá el triángulo 93, este ya está procesado, ¿cierto? Digamos, no quería invertir tiempo en el procesamiento, sino que mostrarles solamente el ajuste de red. Entonces, acá está, las 4 estaciones están ya con coordenadas determinadas, ¿cierto? De hecho, bueno, las coordenadas, hubo un tiempo en que calculaba de manera sistemática, ¿cierto?, las diferentes coordenadas utilizando estaciones del IGS, cálculos de sirgas, etcétera, para hacer el seguimiento del monitoreo de estas estaciones en el tiempo. Bien, entonces con esto podemos ajustar finalmente y podemos llegar acá a 2 posiciones. Bueno, prueba el chi cuadrado fallida. Vamos a darle acá un nuevo factor de referencia. Vamos a ajustar nuevamente y tenemos acá las observaciones ajustadas. Tenemos aquí entonces el triángulo 93 postproceso y el triángulo 93 RTK, ¿ya? Si ustedes se fijan, la diferencia entre estos 2 puntos, la verdad, es bastante poca, ¿ya? 2 milímetros en la horizontal y 4 milímetros o casi 5 milímetros en la vertical. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que postproceso observaron media hora y que en RTK observaron 5 minutos, ¿ya? Por lo tanto, la ganancia en productividad es tremenda, ¿ya? A esto mismo enfoca ese proyecto que les comentábamos en un principio, el GBX, ¿bien? Bien, ahí creo que José Antonio contestó esa. Perfecto. Esto era lo que les quería mostrar, digamos, como de carácter experimental. Si hay alguien que quiera también trabajar con el ajuste de líneas base RTK, por favor, coménteme, mándenme un correo y lo podemos apoyar con eso. Por lo menos, en términos personales, es un tema que nos interesa como para poder experimentar, como para poder abordar ahí algunas temáticas que vayan apuntando en mejorar la productividad, ¿cierto? No tanto, bueno, lógicamente mantener la precisión, pero mejorando la productividad en terreno, ¿bien? Bien,
Y el último ejemplo que tengo, ya para ir cerrando esta sesión, ¿cierto? Tiene que ver con el procesamiento de trayectorias del Phantom 4, ¿ya? Sé que me salió un poquito digamos, del tema. Déjame abrir un proyecto nuevo de Business Center, ¿cierto? Pero me pareció interesante porque es bueno, el Phantom 4 RTK es como hoy en día creo que es como el niño símbolo de los diferentes drones, ¿ya? Específicamente porque tiene referenciación directa. Ahora, les comento esto porque han habido muchas preguntas al respecto. De hecho, ahora Trimble va a hacer un webinar porque está lanzando un módulo de TBC enfocándose en el procesamiento de Phantom 4 RTK, lo que nosotros ya habíamos hecho también anteriormente mediante otras técnicas. Entonces, les voy a mostrar cómo procesar trayectorias del Phantom 4 RTK. Entonces, vamos acá a hacer un proyecto nuevo. La verdad es que la configuración del proyecto en realidad importa bien poco si quisiera mostrarle, digamos, como la metodología, pero yo simplemente lo voy a hacer, voy a configurar acá el sistema de coordenadas para que sea UTM 19 Sur, ¿ya? Y con EGM 2008, lógicamente, en Sirius. Ahí estamos. ¿Bien? Con esto ya tenemos configurado el sistema de referencia, el modelo geoidal, etcétera, y voy a importar acá una observación de Phantom 4 y fíjate que es un Reinex de observación, ¿ya? Tiene más archivos que les van a permitir posteriormente conectar con la fotografía, pero eso lo hemos explicado quizás en otros webinars, pero quiero mostrarles solamente el proceso de lo que es la trayectoria. Entonces, voy a copiar acá esta dirección y lo voy a importar de la siguiente manera. Está ya el TBC, vamos acá a importar, ¿ya? Y aquí está, tengo entonces los datos del Phantom 4, pero lo voy a forzar para que sea cinemático. Acá le pongo, estoy forzando para que sea una determinación cinemática, ¿cierto? Vamos a importar y TBC no me va a mostrar nada, ¿ya? Me va a mostrar, bueno, un segmento continuo, ¿cierto? Vamos acá a aceptar, pero físicamente no me va a mostrar nada, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a procesarlo con una estación del centro sismológico, ¿ya? Vamos a tomar acá DGF1, que estaba bien cerca, ¿ya? Ahí estoy importando DGF1, ahí se está comunicando con el servidor del centro sismológico y vamos a importar la observación del DGF1, ¿ya? Acá importamos, déjame ver acá las preguntas. Hay una pregunta, ¿los puntos de bienes nacionales son libres para amarrarse en modo estático? Sí, exactamente. Tienen que ir a catastro.cl y ahí van al apartado de estaciones activas o datos GPS, me parece, y con eso pueden acceder. Ah, acá Hugo ya había contestado. Gracias Hugo. ¿Ya? DGF1, perfecto, importamos. Y con esto, fíjate que aparece solamente el DGF1, pero quiero mostrarles acá el procesamiento de una trayectoria que fue medida con GNSS. El dron hace su operación de vuelo por diferentes lugares. Ah, me faltan las efemérides, ¿ya? Estoy un poquito atarantado. Órbitas precisas, ya las finales, el Multi-GNSS Experiment, ¿ya? Ahí está, vamos a descargar la efeméride, ahí está. Y con esto ya podríamos llegar a procesar, ¿ya? Si alguien pone una base, lo más probable es que no necesite efemérides porque viene ya en el T02, ¿cierto? Importamos, acá en este caso tengo que considerar las efemérides, ¿ya? Ahí está importando las diferentes efemérides. En realidad es una sola, pero como es de 24 horas, queda traslapado el día anterior y el día que sigue, ¿cierto? Pero bueno, no es
no es gran tema. Acá vamos a procesar y vamos a procesar lo que se conoce como la trayectoria del dron, ¿ya? Ahora, el Phantom 4 RTK considera un GNSS de alta precisión, entonces perfectamente podemos determinar la trayectoria del dron enfocándose en procesar el GNSS. Entonces acá guardamos, ¿cierto? Y vamos a poner acá una vista, déjame correr esto, acá está. Acá está. Entonces, y voy a activar acá el mapa, ¿ya? Entonces, esto fue llevado acá en Santiago, ¿cierto? Entonces pueden ver que acá aparecen las órbitas o sea, las órbitas, la trayectoria del Phantom 4, ¿ya? De hecho, incluso me atrevería a mostrarla ahí en 3D, ¿cierto? Acá está. Esa es la trayectoria del dron. Bien, fue una trayectoria, un vuelo experimental cruzado, ¿cierto? En realidad para que tuviera las diferentes perspectivas de los edificios y cuestiones así. Bien, ahora, esto también tiene un informe, entonces puedo sacar acá el informe de procesamiento de las líneas base, ¿ya? Vamos a darle un tiempo y voy a ir acá al chat. ¿Qué opciones hay de incluir algunas de las estaciones de Calama a Sir Gascón? Yo creo que todas, porque en realidad no son nuestras, sino que son de Codelco. Pero podemos conversar con ellos para que puedan ahí incluir, ¿ya? Si quieres, ahí después conversamos, ¿ya? Hugo pregunta, ¿el intervalo de registro o de grabación de GNSS del Phantom está sincronizado con el intervalo de captura de imagen? Buenísima pregunta. Y no lo está. Y por eso que es difícil hacer el proceso, ¿ya? Ahora, voy a ese punto, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el informe de procesamiento de DGF1 hasta la trayectoria que define el dron, ¿cierto? Y fíjate que este informe es diferente porque en realidad habla de la trayectoria completa. Entonces dice que el total de las observaciones están dentro de 0 a 5 centímetros de precisión, ¿ya? Aparecen acá otros detalles, etc. Ahora, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice Hugo? Dice lo siguiente. Déjenme ir a un Paint, ¿ya? Si esta es la trayectoria del dron, ¿cierto? Va hacia allá y el GPS, por ejemplo, va, en este caso, el intervalo de registro es de 1 segundo. Entonces tenemos acá una posición, otra posición, otra posición, otra posición, otra posición. Esto es GNSS, ¿ya? Todo esto es GNSS. Y la foto se captura, por ejemplo, aquí y después se captura acá. Por lo tanto, hay una interpolación que hay que hacer para llegar a determinar la coordenada de la foto, ¿ya? En sistemas fotogramétricos, digamos que son más importantes, eso se conoce, o más grande, se conoce como un marcador de evento, ¿ya? De hecho, acá está, puedo exportar acá la trayectoria. Entonces, fíjate que acá me dice, oye, ¿qué quieres exportar? ¿La medición o el marcador de evento? En este caso, el Phantom 4 no tiene marcador de evento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Desarrollar un proceso basado en TBC, ¿cierto? En el cual se descarga acá este archivo de trayectoria. Se lo puedo mostrar acá. Vamos a... le puedo poner acá, déjame darle una dirección de webinar. Ahí está, trayectoria, ¿cierto? Se los puedo mostrar. Ahí está la trayectoria. Vamos acá al archivo. Y es un archivo que tiene tiempo, lógicamente, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, tiene un ID, el el norte, la altura y tiene también el tiempo. Esto es lo que se sincroniza o que se hace en alguna medida calzar, ¿cierto? Con el tiempo de captura de la foto, ¿ya? Entonces, finalmente encuentra acá una ubicación donde lo pone al medio de esas dos determinaciones de coordenadas y nuestra solución interpola la posición, ¿ya?
Bueno, en fin. Déjame ver acá la pregunta. Las marcas en el suelo y sus lecturas con GPS. Esto, estoy hablando de referenciación directa, ¿ya? No se requiere, puedes poner alguna marca para control de calidad, ¿cierto? Pero se supone que no, que si quieres ser más productivo, no lo pones como, no lo pones como un punto de control, ¿ya? Y José Antonio dice, como dato, si la base GPS desde la que enlaza el dron solo tiene GPS, la cosa cambia. La base y el dron deben tener GPS, GLONASS, absolutamente, ¿sí? De hecho, decae un poquitito la precisión y estamos hablando como de 10 centímetros para aplicaciones cinemáticas, ¿ya? Eh, ya, ok. Ok. Perfecto. Entonces, ¿en qué derivó esto? En que, por ejemplo, acá, esto es como una aplicación de lo que hemos visto. Consideré la estación de Peldehue, ¿cierto? Sant, y con esto le di coordenadas a DGF1, a UAIB, Cerro Chena y Calán, ¿cierto? Que son todas de centro sismológico. Le dimos coordenadas a todas estas estaciones y calculamos las trayectorias para el dron. Y fíjate, quiero mostrarles acá que, bueno, no determina una solución única, sino que determina una trayectoria para cada estación, ¿ya? De hecho, hay 5 estaciones y las 5 estaciones contribuyen en una trayectoria para cada procesamiento, ¿cierto? Una desde Santiago, otra desde DGF1, UAIB, Chena y Calán, ¿ya? Entonces, esto finalmente redunda en tener una, digamos, como multitrayectoria en donde se puede verificar la precisión y todo eso, ¿sí? La recomendación está en utilizar, digamos, la estación de referencia más cercana que ustedes puedan tener, ¿ya? Ahora, si lo llevan desde la perspectiva de un sensor inercial y con software como Aplanix, por ejemplo, el procesamiento lo hace al estilo de una BRS y consiguen, digamos, una mejor representación. ¿Ya? Bien. Eh, esas multitrayectorias son ajustables. Eh, la verdad es que sí, pero mediante un protocolo de procesamiento y ajuste que la verdad es como bien laborioso, pero sí se podría, sí se podría. Si quieren más detalles, puedes escribirme al correo, ahí está. Yo lo he hecho, pero en realidad es un poquito laborioso y se gana muy poco, ¿ya? Ahora, diferente con Postpack, ¿cierto? Con el software de procesamiento de sensores inerciales cambia, pero completamente. Bien, bien, queridos colegas, no me queda más que decir. No sé si hay más consultas, algún comentario, pero creo que nos hemos extendido bastante en esta reunión, ¿ya? Acá Juan está preguntando, ¿los intervalos de medición de la estación base también son iguales al GNSS del dron? Absolutamente. Esa es una condición. Ahora, puede el procesamiento interpolar en alguna medida, pero no cuesta nada. Se procesa, ¿cómo se llama? Se configura cada un segundo y con eso el dron y la estación quedan ahí enlazados, ¿ya? Muchas gracias a ustedes, colegas, estimados colegas. Perfecto. Gracias a todos por haber asistido, por tomarse el tiempo y no se olviden de que el próximo jueves tenemos el último webinar del año. Ese webinar lo van a desarrollar algunos colegas especialistas en nubes de puntos y lo vamos a enfocar en escáner terrestre, escáner móvil. Escáner móvil terrestre y escáner móvil aéreo, ¿ya? Y algunas estrategias para tratar las nubes de puntos y cuestiones bastante interesantes con una versión nueva de TBC que va a salir en unos días más, ya la versión 5.4. Bien. Desde Cataluña, ya, gracias París.
desde Venezuela, Uruguay. Hoy que estamos internacionales. Ya. Momento, había una, ¿qué será lo nuevo de TBC con DJI? Eso, hay un webinar de Trimble. Les recomiendo que puedan buscar información porque es un módulo de procesamiento exclusivo para el Phantom 4 RTK en TBC. Hugo me preguntaba, ¿otra consulta de altimetría con el Phantom 4 RTK? Sí, al correo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que todos estén bien y que estemos sobrellevando, ojalá, este último periodo de la cuarentena. Esperemos que sea la última parte, ¿cierto? Y bueno, listo. Nos vemos. Muchas gracias.